Muy buenos días, queridos oyentes del mejor programa de la radio de fin de semana, La Mala Educación, transmitiendo nuevamente, excepcionalmente, porque me voy a ver el Buki con mi madre desde la Casa del Cerro y con alineación oficial, salvo Mayimbe, que ya sabemos está luchando con las fuerzas de la naturaleza en República Dominicana. Nos acompañan pues los maleducados originarios y originales. Querido, quiero dar la bienvenida a los dos políticos, pues, más celebrados del sur de Bolivia. Querido Vin Camervic Sauvignon, bienvenido, querido asesor, a este que es tu programa, a esta que es tu casa. Muchas gracias, Alex, y gracias por la bienvenida como siempre. Y también saludos a Franz. Así que a ver qué sale de este programa. Bueno, algo bueno saldrá, o si sale algo malo Ojalá, también, pues, ¿qué vamos a hacer? ojalá. Querido Franz Flores, cholo ilustrado, ahora en funciones administrativas en la universidad. Bienvenido, querido hermano. Te has chachado últimamente vos. Pues he estado de Renacimiento de viaje tu figura en este he estado programa. de viaje por Potosí, ya que se han cruzado ciertas cosas, pero ya no me vuelvo a chachar, ¿no? Tu tremenda Entonces, agenda, ¿no? Tu tremenda agenda, ¿no? Está bien, bueno, está bien. Bueno, un gran saludo a Win, un gran saludo a ti y vamos, pues metámosle a la charla. metámosle diente a esta que ha sido una semana maravillosa. Lo sigue siendo, todavía hay que esperar. Hoy día seguramente se van a reunir, quién sabe, pero estaba agendada la reunión entre pues Luis Arce Catacora y Evo Morales. Acabamos de conmemorar, no digamos celebrar los 40 años de recuperada la democracia en un ambiente realmente en el cual yo creo que se está reconfigurando un poco de este ambiente de tensión al interior del casi único partido político de alcance nacional que tenemos, que es el movimiento al socialismo, ¿cómo se llama? Reconstituir el campo político, ¿no? Entonces nos encontramos en eso. Yo lo que quiero preguntarles es, ¿cómo ven ustedes la gestión política de ambos bandos? Desde el gobierno, ¿cómo está gestionando la política todos estos conflictos que de alguna manera está lanzando Evo Morales? Porque Evo Morales está haciendo política, ¿no? Está haciendo política y está generando, lanzando de alguna manera algunos elementos que son, por no decirlo menos, desestabilizadores al interior del propio gobierno que se supone es del mismo partido. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo ven que está gestionando el gobierno de Luis Arce Catacora toda este andanaje pues de problemas que de alguna manera le está lanzando Evo Morales o la facción de Evo Morales, y cómo ven a la vez la estrategia de Evo Morales ahora muy subida ya de tono en este campo, digamos que ya es un campo de batalla pues declarado. Querido Vin, te cedo la palabra. Eh, bueno, es chistoso que la mayoría de los programas en los que estamos los tres hablamos sobre los conflictos en el MAS, ¿no? Creo que no hay otra cosa de qué hablar, no es por criticarte, ¿no? Sino que creo que no hay otra cosa de qué hablar porque en realidad eso acapara toda la opinión pública. A ver, creo que una cosa son cómo lidia el gobierno con la conflictividad social, que eso es muy preocupante, y Ajá. cómo lidia el gobierno con Evo Morales, que eso es, creo que eso es, por ahí está bastante bien. Y claro, hago un juicio de valor y no suena, digamos, muy típico del análisis, pero creo que lo voy a explicar mejor. En realidad, cuando hablamos de conflictividad, tenemos que separar las cosas, ¿no? Primero, hay una conflictividad muy fuerte en Bolivia, en la que, por ejemplo, los bolivianos están más preocupados por temas económicos en lo que refiere a servicios públicos. También están preocupados, por ejemplo, por la coyuntura económica, en la que, por ejemplo, hay una reducción de un tercio en las reservas, o perdón, los ingresos por rentas hidrocarburíferas, también en las reservas, como también hay un incremento de la deuda pública. Todo eso se ve reflejado en la conflictividad. Lo que también preocupa a los bolivianos es la gestión institucional. Creo que a lo largo y ancho del país, y esto lo evidencia en todos estos meses de, digamos, gestión, nueva gestión que tenemos, es que a todos los bolivianos les preocupa los malos gobernantes que tenemos en todos los ejecutivos, en ya sea a nivel nacional, como nivel municipal, como nivel departamental. Eso está creando enormes conflictos, pero
estoy basándome en datos de UNIR, hay Ya. otros dos actores conflictivos que también están creciendo mucho en Bolivia. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de las tierras. Si bien el tema de las tierras no es un tema muy preocupante para la mayoría de los bolivianos, es un tema que está teniendo cada vez más frecuencia y más violencia. Se desenlaza con mucha más violencia. Y por otro lado está el tema del oro. Hemos hablado, si no me equivoco, hace un par de semanas sobre el relator de la ONU que denunciaba la explotación de oro a través de mercurio en ríos en el norte boliviano. Sin embargo, hay datos también de UNIR que preocupan mucho, ¿no? Por ejemplo, UNIR comparaba cuántas cooperativas auríferas habían en Bolivia en el año 2000 en comparación al año 2021. Y era así, habían 700 cooperativas auríferas en el año 2000 y hoy Ujú. hay 2.200 y algo más cooperativas auríferas, lo que significa básicamente que los conflictos no solamente están enfocados en lo de economía y en la gestión institucional, sino también son cada vez más crecientes en tierra y además en el tema de mineros, porque no solamente es la contaminación a través de la explotación de mercurio para el oro, sino también que estos cooperativistas mineros se están enfrentando cada vez más con pequeños propietarios de tierra o bien con campesinos. Entonces hay una conflictividad muy grande. Ahora, ¿cómo Acá. lidia el gobierno con eso? Mal, demasiado mal, porque en realidad nunca resuelve los conflictos y apenas los disipa, lo que promete que va a haber más conflictividad en los meses que vienen, ¿no? Y seguramente desenlaces mucho más violentos de los que hemos visto en estos últimos días. Ese es cómo lidia el gobierno con los conflictos en su nivel más macro. ¿Cómo Claro, que lidia es el un asunto gobierno además de con... administración mezclado con gestión política, pero es un Correcto. problema de Y ejecución de la administración pública, ¿no? claro, correcto. Y hacía yo al principio decía, pucha, cada vez que nos encontramos hablamos de este tema. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque en realidad, como te das cuenta, hay una conflictividad que es tal que los Mm. medios de comunicación prefieren cubrir las peleas de Evo Morales y Luis Arce Catacora en vez de esa situación tan delicada como estamos viviendo en Bolivia. Ahora, ¿cómo lidia el gobierno con los embates de Evo Morales? Bueno, parece que bastante bien, porque hasta ahora Evo Morales no logra cambiar ministros. La reunión de hoy en realidad tenía que, como punto principal, la reunión de, perdón, el cambio de ministros de Iván Lima como también Eduardo del Castillo. Entonces, como ya Tenían había que dicho limar también, asperezas, decían. y limar las presas, pero en realidad no se van a limar esas presas, ¿no? Lo único que se quiere es cambiar a esos ministros. Ah, Ahora, es muy llamativo lo siguiente, y esto creo que lo habíamos dicho también en algún programa. mm, Eh, el gobierno no es un gobierno que se caracteriza por un discurso de izquierda, para empezar. No sé si recuerdas, Alex, que el anterior domingo Iván no, Lima empezó a publicar una serie de tweets en los que defendía, entre otros, a Carlos Mesa y acusaba a Evo nadie los Morales de borró. discriminador. Ese tipo de comentarios, él empezaba a citar, por ejemplo, por qué estaba mal discriminar a un adulto mayor por razón de locura, pero también, por ejemplo, defendía a Andrés Gómez Vela, que es un periodista conocido por ser muy opositor al gobierno. Ese tipo de discursos lo que te están diciendo básicamente que lo que recorre en el gobierno de Luis Arce es crear confianza a partir de una gestión mucho más burocrática y técnica que política como la de Evo Morales. Entonces, Ajá. yo pronostico que aquí no van a haber cambios, que las empresas probablemente se limen entre Evo y Luis Arce, pero digamos que los ministros se van a mantener intactos, ¿no? Entonces, como te digo, lidian muy mal con los conflictos a nivel nacional, pero parece que con los conflictos a nivel interno bastante bien. Bueno, mira, para mi descargo y el de la mala educación, todos los temas de la conflictividad nacional los hemos tocado acá, el de No, tierras, es el verdad, de es verdad, mercurio, es verdad, etcétera, etcétera. pero Pero no, no, tienes no. razón. Y claro, yo a ustedes les quiero meter mano un poco por este lado y está bien que lo aclares. Pues claro, el asunto político es el que ustedes manejan, pero está bien. O sea, el panorama que nos has dado es completo. Y bueno, digo esto porque obviamente yo no lo veo a Arce Catacora de alguna manera haciendo una gestión abierta políticamente, o sea, ha elegido el camino de lo tecnocrático, ¿no es cierto? Entonces Exacto. lo otro también lo maneja de manera pésima. Cuando, digamos, lo político en este momento y lo político mediático, como tú lo dices, ¿no es cierto? Porque ahí es donde Evo pues se explaya, Evo ahí es donde gana terreno, donde se siente como pez en el mar, ¿no es cierto? Ahí es donde incendia pues todo y eso afecta de alguna manera la credibilidad del gobierno. ¿Qué opinas, querido Franz? Bueno, a estas alturas de la gestión de Luis Arce,
¿no? Hay que estar completamente desengañado. Es un gobierno, digamos, de transición, un gobierno interino, si tú quieres. Mm, No es un gobierno que va a encarar los grandes desafíos que hoy necesita el país. Solamente en el tema justicia, ¿no? Arce ya podría dejar un legado importante de reformas, de ah, cambios, pero no quiere hacerlo. Al contrario, cada día se destapan escándalos, ¿no? En torno a la elección de jueces, se destapan escándalos en torno a jueces corruptos, a falta de profesionalismo de los mismos, a la selección de los jueces, etcétera, ¿no? Pero es algo que a Arce no parece preocuparle, por eso parece ser más bien un gobierno interino, ¿no? Un gobierno que como dice Wim, ¿no? Trata de lidiar como puede con los conflictos que se están planteando a nivel nacional, ¿no? De diverso tipo, ¿no? Tiene conflictos con los cocaleros, tiene conflictos con Santa Cruz, tiene conflictos con los mineros, con los transportistas, etcétera. Entonces va como que apagando fuegos, ¿no? Pero no se ve que, pero solamente es un apagafuegos, digamos, ¿no? O sea, hacer pasar el momento difícil y lograr gobernabilidad, pero siempre uno percibe como una suerte de desperdicio el enorme capital político que tiene Luis Arce y además la enorme potencia política que tiene Luis Arce. Es un partido enorme, el MAS, es un partido que tiene presencia nacional, ¿no? Eso no es desconocido para nadie. Tampoco es desconocido para nadie que tiene una hegemonía, pero un dominio no total, pero enorme en el Congreso Nacional, tiene hartas alcaldías, etcétera, lo cual le daría un músculo político como para poder acometer de verdad los grandes desafíos que este país necesita, ¿no? Pero no lo quiere hacer, no lo quiere hacer y va como que con medidas más de corte macroeconómico, si tú quieres, para cuidar la economía, etcétera, y trata de pasar este momento, es decir, trata de ser el gobierno de transición entre Evo Morales, y esto es importante decirlo, entre mm, Evo Morales y algo que no sabemos exactamente qué es, ¿no? Es decir, Evo Morales deja el poder, Arce asume el poder como un presidente interino de transición, pero esta transición no se sabe en qué va a derivar el 2025. Es mm. decir, Evo Morales está cuidando el cargo, está cuidando la gobernabilidad del MAS en el poder para facilitarle la llegada a Evo Morales al poder el 2025. Luis se está cuidando. Pues no parece, ¿verdad? No parece, ¿no? Por la conflictividad interna que se está generando dentro del MAS, no parece, al contrario, Arce más bien parece ser la persona que está conteniendo las ambiciones políticas y hegemónicas dentro del MAS a Evo Morales, Mm. porque como dice Wim, ¿no? Ha sido exitosísimo en resistirle a Morales sus exigencias de cambiar a dos de sus ministros. Primero lo hacía de manera velada, decía es necesario que algunos ministros salgan, es lo mejor para el presidente, pero ahora es directo, ¿no? Mm. Los dardos que lanza venenosos van directo al corazón de para el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia, Iván Lima. Ah, Y esto no da lugar a cambios. Entonces, como que se trata de una gestión, digamos, mediocre, de una gestión carente de ideas, de una gestión carente de iniciativa política, de verdad. O sea, si hubiera iniciativa política de parte del gobierno de Luis Arce, marcaría, digamos, una línea política en la cual todos los actores tendrían que discutir en torno a ese tema. Por ejemplo, la primera gestión de Evo Morales fue en torno a la Asamblea Constituyente y mm, todos de una u otra manera nos alineamos en torno a ese tema porque ese tema era un tema macro que nos afectaba a todos. En el caso de Luis Arce, no parece ser el caso y parece ser un gobierno de transición, pero lo que preocupa es qué viene después de Luis Arce. Si Arce ah, está cuidando el poder, ¿para quién, entre comillas, se lo está cuidando el poder? ¿Para Choquehuanca? ¿Para él mismo? ¿Para Evo Morales? Y no queda claro eso. No queda claro
para nosotros, digamos, para la población, pero tampoco parece quedar claro para Luis Arce, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa, Win, si es que, bueno, porque hoy Héctor Arce, bueno, consultado aquí en Correo del Sur, decía que ya se le pidió a Luis Arce Catacora, el ampliado del MAS, le ha pedido y le ha exigido la cabeza de 2 ministros y encima del NINA más, que es el del ABC, ¿no es cierto? Y que estas determinaciones serían de carácter obligatorio para los militantes del movimiento al socialismo. ¿Qué pasaría en caso? Porque para mí esa es una jugada, es un jaque, ¿no es cierto? Un jaque que no sé, que puede ser también contradictoriamente negativo para la facción de Evo Morales, porque ¿qué pasa si es que ahora Luis Arce Catacora dice que no va a cambiar a sus ministros? Porque Héctor Arce ha quedado claro, entonces tendrá que atenerse a las consecuencias, ha dicho. O sea, ¿qué consecuencias puede tener esta negativa que ha sido ya planteada, digamos, ante un pedido que es abiertamente orgánico, ¿no ve? Y que debería ser, bueno, y eso de para quién gobernarse, si es para el MAS, si es para los bolivianos, ¿qué pasa? Bueno, es curioso que lo menciones porque justo hoy ha salido los resultados de una encuesta en página 7. Obviamente Claro, ahí hay que tomarlo de donde viene hay también, que tomarlo ¿no? con pinzas, Claro. pero bueno, digamos que son reales, son metodológicamente buenas. Y bueno, en esas encuestas dice básicamente que Luis Arce como Luis Fernando Camacho, como los dos líderes, digamos, más protagónicos en política formal, Ya. han descendido en su popularidad. Ahora, ¿por qué hago ese apunte? Porque Bueno, en y realidad, también Evo y también Choquehuanca, exacto, todos se han también ido al Evo y también carajo Choquehuanca, este en realidad tiempo, ¿no? todos, ¿no? ¿Y por qué hago ese apunte? Porque creo que Luis Arce está está tambaleando bastante, ¿no? Es decir, creo que no solamente es el gobierno o digamos los embates de Evo Morales, no solamente juegan con la estabilidad de Luis Arce, sino también con la estabilidad misma del MAS. ¿A qué me refiero? Con que, primero, si es que, por ejemplo, Luis Arce cedería a los pedidos de Evo Morales, si es que cedería y diría, por ejemplo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sacar perdón, a Iván Lima, vamos a sacar a Eduardo del Castillo. ¿Qué mensaje sería ese? No solamente para los militantes del MAS, sino, por ejemplo, para el resto de la población. Claro. Estaríamos hablando de que aparte de que es un gobierno débil, como hemos visto, como bien explicaba Franz, es un gobierno que no sabe lidiar ya con los embates que vienen de fuera, digamos, del gobierno, porque Evo Morales no forma parte del gobierno. Entonces, solamente debilitaría aún más la imagen. Y siendo que hay una conflictividad tan fuerte en Bolivia, en la que Luis Arce recibe constantes ataques, por ejemplo, de Santa Cruz, con los que no sabe lidiar, con los que simplemente calla, con todo eso, creo que simplemente la imagen del gobierno se vendría mucho más abajo y creo que eso es muy peligroso. No Ah, olvidemos, Ángel, perdón, Alex, no olvidemos lo siguiente, que las cifras que yo citaba hace rato de la Fundación UNIR son muy similares ahora a las cifras de antes de la crisis del 2019. Lo único que podría diferenciar a lo que tenemos como coyuntura ahora es que no hay una, digamos, policía insatisfecha, al menos no hay rastros de eso. En los meses previos a la crisis del 2019 habían constantes demandas de los policías contra Carlos Romero. No hay, digamos, una articulación de comités cívicos. La mayoría de los comités cívicos están bastante debilitados y por ahora creo que las plataformas ciudadanas tampoco están, digamos, articuladas en torno a algo. Sí hay ciertas demandas. A veces el Comité Cívico de Potosí aparece pidiendo cosas, como el caso del censo del 2023, o bien las plataformas ciudadanas en Cochabamba. Pero creo que fuera de eso, no. Entonces, eso no quiere decir que la conflictividad no sea igual a la del 2019, quiere decir que hay menos actores, pero es igual de frágil que el 2019. Entonces, ya. cerrar, digamos, a las demandas de Evo Morales en esta coyuntura sería sumamente crítico para Luis Arce porque derrumbaría solamente aún más la imagen del gobierno, que ya es de por sí débil. Pero ¿y qué Claro. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que, a ver, si es que no sé, ¿qué pasa en el caso de Evo Morales? Es decir, está bien, es decir, si es que Luis Arce Catacora, digamos, se niega, está ya mandando un mensaje claro de que, bueno, puedo decir, al final de cuentas, yo diría, yo gobierno para el país, no para el MAS, y ahí habría ya una ruptura
orgánica, ¿no? Dentro de los procedimientos, además, que Sí, no son del todo democráticos al interior del pero MAS. bueno, como hemos ¿Qué dicho muchas haría veces, Evo? como hemos dicho muchas veces, el Estado boliviano o la política boliviana es sumamente corporativa. Entonces habría que pensar dónde están los movimientos sociales. ¿Están con Luis Ah, Arce, que tiene el poder y le reparte el poder, algo del poder, o están con Evo Morales? En mi criterio, creo que Evo Morales está bastante aislado. Creo que fuera del Chapare no hay ya. mucha más construcción para él. Entonces, Bueno, no sé entonces si... este es el momento de romper con el man, pues. exactamente, creo que es Es el momento de momento romper de decir, con Evo bueno, Morales. huevón, hasta aquí llegó. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es momento de romper con Evo Morales, porque de lo contrario, el gobierno o la imagen del gobierno solamente seguiría debilitándose. Querido Frank, Claro. Y en el momento en el que se dé esa hipotética ruptura es cuando va a haber una reconfiguración política en el país. Porque la reconfiguración a eso política en quiero el país ir. no se va a dar en la relación oficialismo-oposición. La Ujú, oposición claro. No, básicamente ese no lineal no existe. pesa O sea, nada. la O sea, reconfiguración política se va a dar a partir salvo Santa de lo Cruz. que salga de la disputa política dentro del MAS. Y si como plantea Win, puede ser el momento en el cual salgan, digan, ya, Evo Morales, no te vamos a hacer caso, tú haz haz tu vida, digamos, no haz tu proyecto, ¿no? Y nosotros vamos a, Supéralo. por nuestra parte, vamos también a hacer nuestras cosas, pues ahí tendría que plantearse, ¿no? Pero siempre esto habría que, para ubicarnos donde estamos, habría que plantearlo, te decía, en perspectiva comparada. A O ver, sea, imagínate la gobernabilidad y la potencia que tiene Luis Arce. Imagínate comparado con Boric, con que chileno, ha, con presidente que ha chileno. ido pésimo en el plebiscito constitucional, Como, ha tenido que recorrerse un poco de la izquierda extrema al centro extremo, se está un poco derechizando, ha suavizado su discurso de izquierda, está tratando de lidiar con las fuerzas de derecha que en Chile son muy fuertes, no solamente mediáticas, de organizaciones, de think tanks, sino en el propio Congreso. Ponte por caso Brasil, que está yendo a una segunda vuelta donde aparentemente, ¿no? Nadie puede decir Bolsonaro o Lula va a ganar. Y aunque ganara Lula, va a tener un Congreso absolutamente conservador que sencillamente le va a cortar las manos a Lula. ¿No? No digamos las uñas, ¿no? Le va a cortar las manos a Lula. Imagínate el caso ecuatoriano, ¿no? Donde tienes ahí un presidente con minoría parlamentaria, ¿no? Que no goza de una alta popularidad, que ha tenido creo que unos 20 días sitiado Quito, no ha podido salir de esa crisis y lo que ha profundizado o ha retardado el proceso de reactivación económica, ¿no? Entonces, eso sí son problemas políticos fuertes para un presidente, ¿no? Lo que estamos ahora viviendo en Potosí, en Bolivia, aparentemente no tiene ese cariz. Por eso te planteaba esto de lo comparado, ¿no? Uno podría quizás decir que quien está viviendo hoy una especie de primavera revolucionaria o primavera política, si tú quieres, es el presidente Petro de Colombia, ¿no? Que está logrando grandes avances, grandes triunfos políticos, pero el contexto, digamos, general es de una crisis política y económica gravísima. Y me olvidaba, ponte Argentina. En Argentina ya hay 8 tipos de cambio. El dólar Coldplay, el dólar blue, no sé cuántos tipos de cambio que se están planteando en la Argentina. Tiene un presidente mediocre que además de que ya Argentina está en problemas, el propio gobierno argentino está en problemas, él se encarga de agravar con sus declaraciones y acciones aún más la crisis política en la Argentina y no se sabe qué va a salir de ahí con una presidenta que incluso estaba a riesgo de morir a través de un magnicidio. O sea, claro, cuando uno lo ve en contexto, te das cuenta de que Luis Arce, pues, pues no la está pasando muy mal, digamos, ¿no? No la está pasando muy mal. bueno, ¿tú qué dices, Win? Porque al final de cuentas,
no es que tampoco la vayamos a pasar muy bien en los próximos años, es decir, todavía tenemos 3 años y las perspectivas económicas y conflictivas quizás no ayuden mucho a un gobierno que, como tú dices, es tibio, pues, ¿no es cierto? Un poco se muestra tibio políticamente frente, digamos, a un tiburón político como es Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, de repente, eso también tendrían que comenzar a tasar, digamos, el capital político que va a jugar en este tiempo Arce Catacora. ¿Tú crees que le alcanza hasta el 25, querido Vin? Dudo mucho que alcance hasta el 25, Alex, porque veo que es un gobierno que está cada vez más debilitado. Pero no solamente, o sea, está acompañado de datos macroeconómicos muy preocupantes, ¿no? Como te decía, las rentas hidrocarburíferas han reducido en un tercio, la deuda pública ha aumentado, las reservas internacionales han bajado, se han reducido aún más, creo, en los 8%, si no estoy equivocado. A esos datos económicos hay que subir, hay que aumentarles también el hecho de que hay una incomodidad cada vez más latente en Bolivia respecto a los gobernantes, ¿no? Y que, digamos, si bien son demandas que están muy focalizadas frente a, digamos, municipios o gobernantes municipales, seguramente que de no resolverse van a escalar un poco más. Ahora, hay que también decirlo, es decir, a ver, como decías al principio, había, o creo que Franz lo decía, había una hegemonía en Bolivia, ¿no? Del partido mayoritario nacional, alcance nacional, como el movimiento al socialismo. Ese ya no es más el caso. Si bien el MAS ha entrado con una, digamos, mayoría simple, por así decir, con una escasa mayoría a la asamblea, hoy hay muchas decisiones dentro de la Asamblea. ¿No? Es decir, la elección del defensor del pueblo ha Ajá, costado 4 procesos o 4 elecciones en las que los mismos militantes o diputados del MAS o asambleístas del MAS no se no ponía de se acuerdo. ponían de acuerdo. Si es que, por ejemplo, estas diferencias o esos conflictos explotan al interior del MAS, ten por seguro que la mayoría del MAS en el gobierno, en la Asamblea Legislativa no está garantizada. Y eso quiere decir básicamente que vas a tener un presidente aún más cercado, ya no por los conflictos internos con Evo Morales, sino también por ejemplo, la oposición, que ya no vendría obviamente de la oposición tradicional, como diríamos, Ajá, ¿no? Es decir, Comunidad Ciudadana de Queremos, sino también de su propio partido. Y obviamente, a ver, claro, el claro, hecho cocodrilo. el hecho mismo que hablemos de un clima de desconfianza y debilidad, te pone también en cuestión, en constante cuestión, las decisiones del presidente. O sea, si hoy las decisiones del presidente son sumamente cuestionadas desde cualquier lugar del país, en un par de meses seguramente esto va a ser peor. Creo que el censo tiene una potencia de conflictividad que puede desembocar en otras cosas, pero creo que es más preocupante lo siguiente. Creo que el conflicto con los mineros y las tierras, creo que tiene una potencia enorme para acabar incluso con gestiones nacionales y estoy casi seguro de eso. Pues muy bien, sí, no es un asunto sencillo. Entonces, o sea, esta fragmentación de un partido tan fuerte como el Movimiento al Socialismo y puede ser que dé paso a una reconfiguración política, sí, pero traumática. No, no, Sí, no va a ser el asunto suave, a eso nos referimos, ¿no? Es decir, hay mucha gente contenta diciendo, bueno, va a haber un cambio, ¿no? Qué bien que lo jodan al Evo, ¿no es? Y por ahí están haciendo barra para Choquehuanca, barra para Arce, pero como nos lo ha dicho la historia también cuando se ha fragmentado el MNR, etcétera, los cambios así se sienten y no son precisamente agradables, sino más y bien son son violentos, ¿no? traumáticos. Y habrá que ver qué mierda sale de esto, ¿no es cierto? De Sí, esta hidra exacto. de mil cabezas. Muy bien, ¿tú qué dices, querido Franz? Bueno, sí, sí, es verdad, ¿no? O sea, la fragmentación, como tú dices, no va a ser para nada suave. Evo Morales está, digamos, en su salsa en el momento en el que existe conflictividad. Es un político que especializado en polarizar. En realidad, todos los políticos tratan de polarizar, ¿no? Entonces, es una característica de la política, pues no polarizas, no generas adhesiones, no generas votos, pero Evo Morales está especializado en hacerlo, pero a mí se me hace que hay un discurso por ahí bastante desgastado, ¿no? Que incluso estaba a contracorriente de las propias, diríamos,
corrientes de izquierda, del giro a la izquierda que hoy se han planteado en Latinoamérica, ¿no? Porque el respaldar a una de sus embajadoras, el respaldar en Irán, me parece, o rechazar las movilizaciones de las mujeres que se han dado en Irán, me parece, el respaldar a regímenes como Maduro, como el de Ortega en Nicaragua, el abiertamente Evo Morales, además, respaldar a Putin y decir que él es una víctima del capitalismo y que nada más está haciendo es un rescate de los territorios que antes habían sido, digamos, sustraídos por Ucrania, etcétera, y además comparar eso en una polémica con Boric, con respecto de la invasión chilena a Bolivia en 1879, etcétera, coloca como a un Evo Morales, digamos, que no solamente es una especie de si tú quieres, una especie de bicho raro, digamos, en este nuevo contexto político internacional y nacional que se está dando, sino además un poco antiguo en sus discursos. Sí, porque esos discursos antes de defensa de la democracia en Nicaragua, todo Cuba, por ejemplo, eran muy importantes, eran movilizadores, generaban adhesiones, etcétera, pero hoy ya no. O sea, para el común de la gente, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Rusia es simplemente una dictadura. Y el hecho de respaldar este tipo de discursos y este tipo de corrientes, tal y como lo hace Evo Morales, y de alguna manera, como lo hace, aunque un poco más disimuladito, Arce, porque probablemente no le queda de No lo otra, hace lo mismo. ¿no? A ratos crees que es mejor y te sale con Coloca, una cachetada. claro, coloca como una izquierda carnívora, creo que en algún momento algún intelectual se animó a decir, ¿no? Es una izquierda carnívora, una izquierda, digamos, antigua, ¿no? Que ya no está acorde con los Claro. códigos de democracia que están manejándose ahora, ¿no? Boric, por ejemplo, claramente ha dicho que lo de Nicaragua es una dictadura y claramente ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Pero eso no lo hace Evo Morales y no lo hace además Arce, Sí, ¿no? no, no. Pero sobre todo Morales, que incluso en sus tweets muestra fotografías de él con Putin, Sí, ¿no? lo peor es que en estas declaraciones parecería que él sigue siendo el presidente, ¿no? Y a Y veces parecería además, ¿no? piensas que Arce sería un poco más racional, pero el gobierno también se manda unas huevadas, digo yo, que nos hacen ver, pero por lo menos muy mal y muy, como vos claro, dices, claro, ya fuera claro. de este planeta. Bueno, nos vamos, yo les quiero agradecer, pero dime, a ver, 40 años de democracia. Yo sé que es una pregunta que ya parece de colegio, pero dime realmente, ¿en qué punto está Bolivia? ¿Cómo vemos la democracia recuperada ahora? No es una democracia consolidada, Alex, es una democracia muy caótica, condicionada enormemente por las élites que están gobernando. La cooptación está resultando sumamente caótica para Bolivia. La relación entre gobernantes y gobernados creo que hoy es más abierta que, por ejemplo, en el 2009. Yo no pronostico escenarios muy positivos para el futuro. Es muy complicado el momento en el que estamos viviendo. Creo que el hecho de que no tengamos partidos políticos al frente, como tampoco que hayan, digamos, instituciones sociales o de la sociedad que sean independientes y que puedan replantearse ciertos elementos democráticos y que estén sumamente politizados, como el caso del Comité Cívico Santa Cruz, creo que eso es muy preocupante. Entonces, creo que la democracia, lejos de que se consolide, a 40 años está muy lejos de consolidarse y estamos en una democracia híbrida, como hemos hablado algún momento en tu programa también. Muchas gracias, querido Win Camervic Soviñón, asesor y uno de nuestros politólogos de cabecera. Tiene un minuto usted, señor Franz Flores. Bueno, para decirlo no en un minuto, sino en 30 segundos, creo que Eso, a la ver. democracia electoral como mecanismo para cambiar gobiernos está funcionando finalmente, la democracia electoral. La democracia, en una definición mínima, ¿no? Está basada en que puedes cambiar un mal gobierno en paz. Eso es. Y en Bolivia estamos yendo a las urnas, estamos ratificando al mismo gobierno, incluso al propio mismo presidente, pero lo estamos haciendo en paz.
Pero lo que está mal es la democracia liberal, ¿sí? El gobierno está concentrando el poder legislativo, el poder judicial e incluso el poder electoral, y esto es sumamente peligroso para la democracia. Pues muchas gracias, señores. Yo me voy a ver al Buki. Ustedes, por favor, no dejen de ver mañana el reprise de La Mala Educación. Te agradezco, Frank. Un gran abrazo y ya nos estamos viendo por acá. Ya les cuento cómo está el concierto. Ahí me tomo una chela en Santa Cruz por ustedes. Gracias y sobre todo, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Alex, pues.